Hola a todos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Lidia y en el anterior video les había comentado un poco sobre cómo es hacer la residencia en Alemania, qué pasos uno tiene que seguir para venir a Alemania y bueno, un poco de información que podía servirles. En este video me quiero enfocar en hablarles sobre la Fachsprachenprüfung, la FSP, que la di la anterior semana. Entonces, bueno, para los que quieran escuchar mi experiencia y saber cómo es la FSP en Múnich, bienvenidos a escuchar este pequeño resumen. Bueno, me avisaron que tenía el examen como 10 días antes. No es la regla, normalmente uno se entera, bueno, 2 meses o por lo menos un mes antes, pero en mi caso fue que yo había puesto en mi solicitud que quería dar el examen en agosto y alguien había cancelado su cita. Entonces me preguntaron, me dijeron que sí, el tiempo era bastante corto, pero si quería darlo, que había esa oportunidad. Y ahí dije sí, de una vez, porque bueno, pronto igual tengo la KP, entonces la Kenntnisprüfung, y ya quería librarme de este examen, ¿no? Mi examen empezaba a las 12:15. Yo estuve ahí más o menos a las 12, me hicieron rellenar unos formularios tuve que esperar unos minutos, exactamente a las 12:15 vino una señora, me recogió y me llevó a un cuarto donde habían tres otras personas, los Prüfer, los examinadores. Uno estaba sentado al frente mío, que era el actor. Había una doctora al lado derecho y la señora que me recogió, que era la encargada de toda la parte del idioma, que estaba al lado izquierdo. Ellos me explicaron exactamente cómo iba a ser el examen. El examen más o menos duró una hora. Me explicaron que tenía 20 minutos para hacer mi anamnesis, tenía 20 minutos para escribir mi informe y 20 minutos para presentar al paciente y responder las preguntas que me iban a hacer en la tercera parte. Em, bueno, me preparé todo de acuerdo a ambos, leí los temas de ambos y me ayudaron muchísimo los protocolos. Hay un banco de protocolos sobre todos los temas que han entrado hasta ahora en la FSP y realmente eso me ayudó a tener una idea sobre cómo era el examen, estar preparada para lo que iba a venir, ¿no? Y saber exactamente los temas que entraban y qué preguntas podían venir, ¿no? Entonces, bueno, cuando me explicaron, yo en realidad ya sabía todo, ¿no? Entonces, sí, no tardamos mucho tiempo en eso, simplemente me dijeron que tenía los 20 minutos para empezar, me dieron unas hojas blancas para que pueda tomar mis anotaciones y me dieron un minuto para que yo pueda tomar notas de cuáles eran las preguntas para empezar con mi anamnesis. Una vez que pasó ese minuto, empezó a correr el tiempo, los 20 minutos, ellos tienen un temporizador ahí. Entonces ahí empecé a hacer todas las preguntas que había guiándome de acuerdo a una anamnesis de Bogen que saqué de ambos. Como les digo, realmente les aconsejo que estudien de ambos. Es una fuente muy confiable y siempre la están actualizando, entonces a mí me sirve muchísimo y realmente me hice un resumen con toda la estructura de todas las preguntas que uno tiene que hacer y como estudié esos 10 días desde que me enteré que tenía el examen, em, intensivamente, practicando, repitiendo una y otra vez, en el examen fue muy fácil desenvolverme, ¿no? Porque ya tenía esa estructura y sí, entonces les puedo aconsejar que realmente la última semana antes de su examen practiquen intensivamente escribir rápido, cómo hacer el informe, qué frases utilizar, porque esas pequeñas ayudas realmente hacen una diferencia cuando uno está con la presión del tiempo y los nervios. Bueno, entonces hice todas las preguntas. La verdad, el tiempo me alcanzó. Incluso pude volver a preguntarle al paciente si es que había algo que él quería añadir. Le hice como un resumen de lo que me había dicho. Entonces estaba realmente tranquila con eso. Terminó el tiempo y me llevaron a otro cuarto, donde estaban los otros candidatos que tenían el examen el mismo día. En ese cuarto me preguntaron si quería hacer mi informe escrito o quería hacerlo en la computadora. Yo prefería hacerlo en la computadora. Y también me pusieron el cronómetro y me explicaron en qué página tenía que escribir qué. Bueno, en las primeras dos páginas uno tiene que escribir su informe solamente por puntos. En esta parte entran, por ejemplo, el nombre del paciente, la edad, la talla, el peso, los medicamentos, anamnesis social, anamnesis familiar, alergias. Bueno, a partir de la tercera página ya entran las formulaciones. La verdad, esta es la parte del examen que más difícil me ha parecido. 20 minutos me han alcanzado
exactamente. Sí he terminado de hacer todo mi informe, pero no he tenido el tiempo de revisar, de añadir algunas cosas que quizás me hubiera gustado añadir. Entonces, lo único que les puedo aconsejar es que realmente ustedes tengan una estructura bien definida de cómo van a hacer su informe y que se aprendan ciertas frases de memoria que uno las puede utilizar siempre y que solamente cambia los datos del paciente, ¿no? Para esto me ha servido muchísimo el libro Deutsch für Ärztinnen und Ärzte de la editorial Springer. Es un libro que no es muy amplio tampoco, entonces uno lo puede leer en unos días y ahí explican bastante bien y dan ejemplos de frases que uno puede utilizar. Em, sí, bueno, después de esta parte me recogieron de nuevo y me llevaron al cuarto donde empecé a dar el examen. Ahí tocaba la presentación del paciente. Para la presentación del paciente es muy importante hacerlo siempre en Konjunktiv 1. Eso también me costó un poco, para ser sincera, porque no es la manera en la que hablamos en el día a día, ¿no? En el Conjunctive Science. Entonces, eso también ha sido algo que he practicado desde que me he enterado que mi examen era en unos días. He practicado día a día, hacer la anamnesis, qué preguntas iba a hacer, escribir el informe rápido, porque al principio, bueno, no sabía si nos iban a dar una computadora. Entonces, realmente practicar, escribir rápido y las frases que iba a utilizar y la presentación del paciente. Para esto me ha ayudado muchísimo practicar con un compañero que daba su examen un día antes que yo, entonces eso también les puedo aconsejar. Como es un examen oral, es muy importante que practiquen con alguien. Bueno, en la presentación del paciente, como les dije, es importante ordenar las ideas, toda la información que han sacado de la anamnesis y escuchar exactamente todo lo que dicen, porque en esta parte vuelven a preguntar detalles que ha dicho el paciente que a uno le pueden parecer quizás irrelevantes, cosas de la familia o cosas que le causan estrés o pequeños detalles que los preguntan. Entonces realmente anotarse todo. Y bueno, sí, mientras hacía la presentación, igual la doctora me empezó a hacer algunas preguntas de cosas que había dicho el paciente. En esta parte podemos seguir teniendo las anotaciones que hicimos en la primera parte. Una vez que termine el examen las tenemos que entregar, pero hasta terminar el examen uno puede ver sus notas todo el tiempo. Y bueno, una vez que hice la presentación del paciente, traté de realmente no olvidar absolutamente nada, a pesar de que me interrumpían a veces para hacer algunas preguntas. Trataba de seguir siempre con el orden, ¿no? También de hacerme las anotaciones desde el principio de acuerdo a una estructura para que si es que entraban preguntas o algo así, no estar completamente perdida después y tener que leer todo desde el principio para volver a ubicarme. Y bueno, después empezaron las preguntas de conocimiento. Ahí me preguntaron, de acuerdo a la anamnesis y a todo lo que me había dicho el paciente, qué pensaba que tenía. Para mí era una trombosis venosa profunda y también una sinusitis. Entonces, bueno, me dijeron que por qué pensaba eso. Entonces, en este punto, más que dar exactamente el diagnóstico exacto, es importante poder defender el punto de vista de uno, ¿no? También me preguntaron qué diagnósticos diferenciales nombrarías en este punto. Entonces, nombré los diagnósticos diferenciales y me dijeron, entonces, ¿por qué no piensas que puede ser eso? Entonces, querían que realmente tenga la capacidad de decir por qué pensaba que era eso. Sí, pueda volver a dar la información que había dicho el paciente y decir, no pienso que es esto porque falta esto o este signo o tal cosa, ¿no? Después me preguntaron sobre cómo diagnosticar exactamente una trombosis venosa profunda, qué diagnóstico aparativo había para diagnosticarla, qué laboratorios pedía, qué eran los dímeros D, cómo hacía la terapia, si es que era importante hacer una doble antiagregación plaquetaria, que en este caso no, las dosis de heparina que utilizaba, por cuánto tiempo hacía el tratamiento después, el tipo de compresión que necesitaba el paciente. Ahí, eso no fue una pregunta, fue algo que yo lo dije, ¿no? Y también que era muy importante la movilización directamente lo más antes posible, incluso mientras el paciente seguía en el hospital. Sí, me preguntaron cómo seguía con el tratamiento una vez que el paciente ya no esté internado. Y también sobre los diagnósticos diferenciales que había dicho, por ejemplo, cómo hacía la terapia de una tromboflebitis. Y sí, después la doctora dijo que ya no tenía más preguntas. Había tiempo todavía, pero dijo que ya había terminado con sus preguntas y que podía esperar. Entonces, después de unos 10 minutos más o menos me volvieron a llamar, me dieron el feedback, que fue muy positivo. La verdad, estaba muy contenta después de mi examen y vi que realmente practicar todos los días y sí, esforzarse, ¿no? Sobre todo la última semana, porque es la información que se le queda a uno, trae sus frutos. Entonces, sí, eso les puedo aconsejar, que la última semana realmente
traten de practicar, mejor si es con alguien, porque así pueden repasar de cómo van a desenvolverse en el examen. Em, el libro que les dije, ¿no? Deutsch für Ärztinnen und Ärzte, que me ayudó bastante, y ambos. Ambos para mí es la fuente más confiable, siempre la están actualizando y sí, a mí me sirve bastante. Bueno, esa es mi experiencia con la Fachsprachprüfung en München. Entonces, espero que les haya servido de algo. Y bueno, para los que tengan el examen pronto, ánimo, estudien. Les voy a poner mi protocolo. Está en alemán, pero quizás les sirve de algo debajo del video para que puedan verlo si es que tienen alguna duda. Y bueno, siempre me pueden hacer preguntas. Les deseo mucha suerte y hasta la próxima.